Y justamente vamos a hablar de biocombustibles. Tenemos en nuestro estudio al señor Eduardo Samán, con él vamos a analizar esta, que es una de las propuestas que le hará el presidente de los Estados Unidos, George Bush, a los gobiernos de los países que visitará, y es justamente el desarrollo del etanol y el biodiesel. Así que esta es una de las situaciones, de los temas que se ha puesto en la agenda pública para que uno realmente pueda, en un momento determinado, analizarlo, conocerlo, entrar a él en profundidad. Para ello, entonces, saludamos en este momento al profesor Eduardo Samán. Bienvenido en Vivo desde el Sur, es un gusto tenerlo con nosotros. Buena tarde. Gracias, Patricia, y saludos a todos los usuarios y usuarias de Telesur. El profesor Samán es farmacéutico, profesor de química de la Universidad Central de Venezuela, trabaja en el tema de la propiedad intelectual, director del Instituto Estatal sobre Mediciones y Normas de Calidad. Anunciaba yo antes de irnos a la pausa en el anterior segmento, justamente, profesor Samán, si era real o producto de la ficción pensar que en un momento determinado los biocombustibles pudieran reemplazar a los combustibles fósiles como el petróleo, como el gas, como el carbón. Sí, hay una serie de aspectos que nos llevan a concluir de que no es posible que el etanol o el biodiesel puedan reemplazar el petróleo, ¿no? El etanol puede venir de la caña de azúcar o de la fermentación del maíz o otros productos que contengan azúcares. Eso depende de la cantidad de tierra fértil que existe para el cultivo. Además depende del agua para riegos, agua que necesita energía que proviene del petróleo. Necesitan fertilizantes, o sea, para el cultivo de esos productos, y además que depende mucho de las condiciones climáticas, o sea, el negocio agrícola es muy riesgoso. Imagínate la industria automotriz basada en algo tan riesgoso como la agricultura. Pero hay una serie de cosas que, del punto de vista energético, que hacen o que demuestran que es una gran mentira, esto es una gran ficción, esto es un gran montaje que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué, profesor Samán? Fíjese, es imposible pensar que la energía acumulada de millones de años como energía fósil, o sea, el petróleo, son millones de años de energía solar acumulada que la humanidad se la está gastando en 150 años, en 100, 150 años. Entonces, es imposible pensar que 3 meses de energía solar sobre una determinada área de la Tierra van a reemplazar millones de años de energía solar acumulada en materia fósil, ¿no? Porque si recordamos el petróleo es la materia orgánica que se fosilizó, y esa materia orgánica se produjo gracias a que las plantas convirtieron el CO2 con la energía solar a azúcares, glucosa, celulosa, etcétera, y esto se fosilizó, y entonces el petróleo es esa energía solar acumulada por millones de años. Entonces no se puede pensar, ahorita el consumo, el 80% de la energía del mundo es proveniente de fuentes fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Profesor Samán, entonces este tema de los biocombustibles, como han dicho distintos analistas y estudiosos, pondría en riesgo la seguridad alimentaria, pero también el tema de la riqueza y la productividad de los suelos, si en un momento determinado para reemplazar, y tal como lo ha dicho el presidente estadounidense, que su país consumirá 35.000 millones de galones de etanol, según el plan diseñado por él, esto implicaría entonces que, como se dice, se produciría para mover los vehículos y no para alimentar a los humanos. Sí, fíjate, es un intento, pero nunca se va a poder implementar masivamente el etanol como combustible porque, aunque viene de una fuente renovable, la tierra se agota y no es sustentable, o sea, no es una fuente que se pueda sustentar. En mi opinión, esto es un montaje que están haciendo para justificar una agresión a Venezuela por parte de los Estados Unidos, es para crear una matriz de opinión que ya el petróleo no es importante, que ya el petróleo puede ser sustituido por el etanol o el biodiesel, y que por lo tanto una agresión a Venezuela no es por su petróleo, es una matriz de opinión mundial, porque esto es parte de la doctrina militar de los Estados Unidos. Ellos, antes de agredir un país, despliegan toda una campaña mediática
para crear Quisiera opiniones. ahora, a modo de resumen, profesor Samán, que usted nos explicara nuevamente para compartir con nuestra audiencia en América Latina y el mundo en vivo desde el sur. El etanol y el biodiesel no serán entonces sustitutos de los otros combustibles fósiles. Eso, digamos, es un cuento de ficción, retornando a mi primera inquietud de hoy. Sí, como afirma, es imposible que el etanol y el biodiesel puedan sustituir el petróleo. Sacando unas pequeñas cuentas, no puede ser reemplazado pocos meses de energía solar con millones de años de energía solar acumulados en materia fósil, como es el petróleo. Esto es un gran montaje que está haciendo Estados Unidos. No es la primera vez que lo hace, lo intentó hacer ya con el hidrógeno, haciéndonos creer que la energía del futuro iba a ser el hidrógeno. Resulta que obtener el hidrógeno partiendo del agua por electrólisis se requiere más energía de lo que el hidrógeno entrega cuando se quema. Las únicas fuentes de hidrógeno natural son las que están asociadas al gas y eso está asociado al combustible fósil también. Entonces, como dice Patricia, no es posible que el biocombustible, el etanol y el biodiesel puedan reemplazar el petróleo como fuente de energía. La única fuente de energía que puede reemplazar el petróleo es la energía nuclear con fines pacíficos. Y por eso los Estados Unidos ejercen tanta presión sobre Irak y otros países que quieren desarrollar la energía nuclear para fines pacíficos. Profesor Samán, también para ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en vivo desde el sur y por habernos dado luces acerca de este tema de los biocombustibles. Gracias.